Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a seguir trabajando nuestro diplomado en Administración, Gestión y Aprovechamiento de Recursos Materiales. Hoy nos toca revisar la sesión número 5 del módulo 3, Gestión y Asignación de Recursos a los Servicios. Ya saben, voy a ir leyendo el documento, bueno, nada más los conceptos más importantes y los vamos a ir comentando. Ustedes lo pueden seguir tanto en su artículo de la sesión como en el audio de la misma. Bueno, dice introducción. Los recursos de atención médica se definen como todos los materiales, el personal, equipos, instalaciones, presupuesto y cualquier otro que se pueda utilizar para proporcionar servicios de salud. La atención médica en todo el mundo ha sido durante mucho tiempo un recurso social limitado para el cual ha habido desde siempre una demanda ilimitada. Todo ser humano necesita atención médica en algún momento de su vida, desde nacer hasta morir. Esa yo creo que es nuestra principal y más importante situación cuando hablamos de los recursos. Los recursos, la atención médica en sí misma es un recurso y es un recurso no solamente limitado, es un recurso necesario para todos los seres humanos. Por lo tanto, lucrar, politizar, condicionar la atención a la salud, pues no solamente es una situación altamente riesgosa socialmente, también es una violación a los derechos de todas las personas. Entonces, cuando nosotros de alguna manera afectamos el buen desempeño de los servicios de salud, ya sea por ineficiencia, ya sea porque estamos sustrayendo algún material, ya sea porque estamos permitiendo el mal uso de las instalaciones médicas, el mal uso de los recursos, estamos soslayando o solamente viendo de lado las situaciones que estamos viendo en nuestras unidades y que afectan directamente al paciente, pues estamos contribuyendo a esta falta y al mismo tiempo, obviamente sin que sea nuestra intención hacerlo, pues estamos violentando los derechos de las personas. Así es que cuando hablamos de una situación en la que tenemos que gestionar, asignar los recursos para la atención médica, pues no solamente lo estamos haciendo en virtud de nuestras responsabilidades, sino que también estamos adquiriendo una mayor responsabilidad social, una mayor responsabilidad moral y ética al momento en el que nosotros estamos disponiendo de ciertos recursos y que pueden o no llegar a las personas. Y esto, bueno, pues es obviamente algo muy difícil de manejo, ¿no? Dice, marco de trabajo. La asignación de recursos sanitarios implica la distribución de materiales y servicios relacionados con la salud entre diversos usos y personas. El concepto gestión en la asignación puede implicar que un individuo o un grupo designado es responsable de cada nivel de toma de decisiones dentro de un sistema diseñado para distribuir cantidades fijas de recursos. Cuando nosotros hablamos de una situación, de un sistema nacional de salud con las características que tiene el nuestro, es decir, en México el derecho a la salud, ya lo sabemos, ya lo hemos estudiado muchas veces, es un derecho constitucional. Cuando hablamos de esa capacidad o de esa responsabilidad que tiene el Estado sobre la atención médica de todos los mexicanos, pues también hablamos de una cantidad de recursos necesarios que supera por muchísimo incluso las mismas capacidades del Estado, las mismas capacidades institucionales para poder brindarlo. No solamente tenemos que brindarlo oportunamente, además tiene que ser una atención segura, tiene que ser una atención de calidad, tiene que ser una atención humana, y todo eso va a necesitar otro tipo de recursos. Vaya, no se trata solamente de tener muchos hospitales,
funcionando muchos centros de salud o muchas clínicas que estén atendiendo a la gente en las comunidades urbanas y en las comunidades más alejadas. Se trata de que además exista el personal, el material suficiente, los dispositivos, los equipos, de tal forma que no nada más debemos decir vamos a universalizar el Sistema Nacional de Salud y todos los mexicanos van a tener el acceso garantizado a la atención de salud y de calidad. También tenemos que pensar en, bueno, ¿quién va a brindar esa atención? Y en el caso que nos ocupa, igualmente de importante es con qué se va a brindar esa atención. En la sesión ustedes van a encontrar una serie de antecedentes que tienen que ver con los planes nacionales de desarrollo desde 1994 al último, que es de 2018, con el presidente Obrador, y vamos a revisar estos planes nacionales de desarrollo en el área obviamente de la salud. Lo que nos va a llamar muchísimo la atención es que en todos, desde 1994 hasta el último de 2018, en todos se habla de universalización, en todos se habla de justicia, en todos se habla de acceso a toda la población al sistema de salud, y en todos, absolutamente en todos, se habla de recursos. Cómo se manejan, cómo se distribuyen, cómo hacemos que los recursos sean suficientes a pesar de la cantidad insuficiente que existe. Bueno, pues es obviamente una cuestión que tenemos que ver desde la perspectiva del discurso y la perspectiva de la realidad. Vuelvo a lo mismo, no se trata de llevar hospitales a las comunidades más alejadas del país, a las comunidades menos accesibles del país. Se trata de que esas mismas unidades tengan no solamente la infraestructura, porque eso es curioso, pero lo podemos hacer los edificios. El problema es equipar los edificios, tener el material necesario para que funcionen, tener las condiciones para que funcionen, tener al personal suficiente para que haga los trabajos que se tienen que hacer. En fin, no es nada más así. Por lo tanto, nos llama mucho la atención cómo en todos estos planes de desarrollo, y yo me imagino que esto no va a cambiar con el siguiente plan de desarrollo sexenal que se nos presente en 2024, vamos a seguir hablando de la universalización, vamos a seguir hablando del deber del Estado de proveer estos servicios sanitarios. Lo que como sociedad nos hemos de preguntar todo el tiempo es cuándo, cómo vamos a tener ese acceso. Eso es en la parte social. Ahora, en la parte sanitaria, en la parte del personal de salud, nos hemos de preguntar todo el tiempo, y es una de las situaciones que vemos todos los días en nuestras unidades de atenciones, con qué vamos a brindar esa atención, con cuántas personas contamos, con qué equipos, con qué recursos, con qué dispositivos, materiales, en fin, todo lo que necesitamos para brindar la atención, porque es muy fácil desde la política decir que va a haber universalización, decir que es un derecho. Eso yo creo que ya todos lo sabemos y nos queda perfectamente claro, pero de ello pues no se está brindando la atención. Otra situación que nos está afectando demasiado y que tiene es a lo que llegó esta necesidad, o ya podemos decirle necedad, de estar ofreciendo la universalización y ofreciendo todo esto desde la plataforma política. Es, si ya tenemos las unidades, si ya tenemos las situaciones, ¿qué sigue? Pues nos llevó a la racionalización, es decir, a la sobreadministración de los recursos. Si bien nunca se han tenido y nunca se debió tener, porque no es lo normal, un recurso para desperdiciar, porque eso no puede suceder, tampoco estamos teniendo una suficiencia de los mismos, y ahora nos enfrentamos con estos nuevos tiempos del sistema de salud a la excesiva racionalización, también llamada austeridad.
La austeridad, o la mejor dicho y dicho como tiene que decirse, racionalizar los recursos, pues definitivamente no está dando un resultado concreto, ni un resultado adecuado. ¿En qué está afectando la racionalización? Si entendemos el término desde el punto de vista económico y administrativo, racionalizar significa limitar el uso de cierto algo para ciertas situaciones. Pero no solamente se está limitando el uso, sino que además se está sobredistribuyendo. ¿En qué acabó? En que se le está quitando a los institutos, a los hospitales más grandes, se les están quitando recursos para ponerlos en las unidades más pequeñas, lo cual, si lo vemos de la manera práctica, sería no solamente lo lógico, sino lo justo. Si tú tienes muchos recursos y no estás beneficiando a tanta población, yo puedo obtener una parte de esos recursos para beneficiar a otra parte de la población. Esto es lo mejor, pero cuando lo que está pasando es que tenemos muchos recursos, tenemos una cantidad limitada de recursos, de los cuales se está quitando para ponerlos en otro lugar. No solamente tenemos una unidad con pocos recursos, tenemos ahora dos unidades con menos recursos de los que se podía contar. Así es que tenemos menos oportunidades de brindar la atención. ¿Esto en qué nos está afectando? No solamente en la parte social, eso yo creo que ya nos queda perfectamente claro. Administrativamente, que es nuestro principal tema, tenemos ahora un doble trabajo, porque si bien teníamos un recurso limitado que se debía administrar, pero muy fuerte, con muchos controles, ahora tenemos un recurso más limitado que o se administra adecuadamente o se pierde y se va a otro lugar. Así es que la gestión y la asignación dejaron de ser temas administrativos que se veían como pues mera parte de un currículo, de un temario, y ahora se han convertido en verdaderos temas y verdaderas situaciones que tenemos la urgencia de manejar, pero sí, con todo, porque vuelvo a lo mismo, nuestro principal problema está siendo que ya no solamente tenemos que cuidar lo que tenemos, además tenemos que procurar seguir teniéndolo, porque existen las políticas de, vuelvo a lo mismo, racionamiento, llamado o mal llamado austeridad. No es austeridad, eso nos queda perfectamente claro, es racionamiento, y tenemos que, no se trata de pelearse con el sistema, no se trata de decir, está mal el gobierno, no, ese no es nuestro asunto es ¿qué vamos a hacer con una unidad que está en un sistema de racionamiento? ¿Cómo vamos administrativamente a satisfacer las necesidades de nuestros clientes internos, es decir, de los servicios de la unidad, en beneficio de los usuarios de la unidad? ¿Qué necesita cada servicio? Tiene que haber un control exhaustivo, y para ello vamos a ahondar en temas como control de inventario, vamos a hablar de necesidad de los servicios, vamos a hablar de todo un sistema más completo que nos va a llevar hacia ese control administrativo. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? ¿A qué tenemos que llegar con toda esta situación de racionamiento? Al equilibrio entre eficiencia y universalidad. Tenemos que conseguir administrativamente que, si bien se van a racionalizar los recursos, si bien se van a redistribuir en muchas otras partes el mismo recurso, hay que tener ahí mucho cuidado, porque no es que los recursos vayan a aumentar. No vamos a tener, si antes teníamos uno, hoy vamos a tener tres. Vamos a seguir teniendo uno, pero ese uno se va a tener que dividir en tantas partes se pueda para satisfacer la demanda, entre grandes comillas, de muchos más
y no de unos pocos como se ve actualmente o como se cree que sucede actualmente. La verdad es que lo que existe en un hospital de tercer nivel no necesariamente alcanza para satisfacer las necesidades de todos los pacientes de ese hospital, pero al creer que sí, entonces vamos a quitar una parte de eso y lo vamos a poner en segundo y en primer nivel. ¿Qué vamos a tener? Bueno, pues ya lo hemos dicho repetidas ocasiones, muchas unidades con pocos recursos y no pocas unidades con relativamente muchos recursos. Bueno, al lograr esta eficiencia y universalización vamos a poder lograr mantener un equilibrio que logre hacer que el sistema siga funcionando. Para ello necesitamos estos controles administrativos, necesitamos crear más sistemas que nos permitan una mejor gestión, un mejor control, aprovechamiento y todo esto desde la base primordial de la asignación. ¿Qué necesitamos ahora para asignar un recurso? Pues necesitamos reorganizar, necesitamos reentender la parte de la gestión y cómo se está utilizando el material. Después vamos a tener que hacer más o menos lo mismo, ya no solamente con los recursos materiales, lo vamos a tener que lograr también con el personal que tenemos en nuestras unidades. Vamos a tener que hacer que el personal produzca más con menos y de la mejor manera. Es decir, al personal operativo vamos a tener que ver la manera de sin cargarle excesivamente la mano, como ya sabemos que pasa todo el tiempo, vamos a hacer otras medidas. ¿Cuál es el objetivo o qué, o por qué estamos llegando a esta situación? Pues porque estamos en medio de un sistema que está funcionando y que se está promoviendo como algo universal, olvidando la parte más importante que es la realidad de las instituciones, la realidad de los servicios, esta realidad del día a día en los servicios de salud. Bueno, pues sin duda una clase bastante interesante. Lean bien el documento, escúchenlo, vamos a encontrar muchos datos y nos va a dar una perspectiva un tanto más amplia de esta situación. Pues de momento es todo, yo espero que este video, estas reflexiones sean de utilidad.